Ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios, que en esta mañana va a estar a cargo de nuestro hermano Jorge Tavares, así que estemos atentos a nuestro corazón, predispuesto, abiertos nuestros oídos, tanto físicos como espirituales, para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios bendiga a su siervo. Acompáñenme por favor a el Sermón del Monte. A ver si saben dónde está. Pero no está un montón. ¿Dónde está el Sermón del Monte? Ah, perfecto. Y a ver, perdón, que estoy programándome el tiempo, que me hago una alarma acá para no extenderme 10 horas, como es mi costumbre. Listo, ahora sí. Bueno, Sermón del Monte, Mateo. Sabemos que está en Mateo, ¿bien? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer el verso 13 y el verso 14. He dado en titular el mensaje de hoy: dos puertas, dos caminos. Va a ser fácil entenderlo por el hecho de que lo menciona el mismo texto que vamos a leer. Mateo 7, versos 13 y 14. ¿Están? Si están, digan amén. Nombre. Hola. Mira, vinieron todos. Qué bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Bien. Entonces leemos juntos, ¿sí? ¿Estamos? Mateo 7, versos 13 y 14. Nos dice la palabra del Señor. Pongamos atención. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señor, te damos gracias, eres bueno, queremos encomendar en tus manos este tiempo, encomendar en tus manos que tú dirijas esta reunión, que tomes control absoluto de todos los presentes y participantes hoy, y que sobre todo, Señor, seas tú hablando a toda la iglesia, seas tú ministrándonos, seas tú llevándonos por el camino que tú quieres marcar en nuestra vida. Y realmente te necesitamos y deseamos que tú seas nuestro Dios, nuestro Hacedor, y que el día de hoy tu nombre y tu palabra sean glorificados. Y en el nombre de Jesús agradecemos este tiempo, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, voy a hacer un repaso, aunque conocemos en generalidad lo que es el Sermón del Monte. Voy a hacer breve un repaso, una síntesis como para ubicarnos en tiempo y espacio y entender de qué se trata el Sermón del Monte. ¿Ok? Entonces, empiezo con una pregunta. ¿Qué es el Sermón del Monte? En definición, el Sermón del Monte es la regla de ética básica para el cristiano. No es todo, sino el principio del estilo de vida de aquel que dice ser cristiano, de aquel que dice ser creyente. Es lo que marca nuestra vida. Una siguiente pregunta sería: ¿y hacia quiénes está dirigido el Sermón del Monte? Bueno, principalmente a los que son discípulos de Jesucristo, particularmente, y a los creyentes en general. Ahora, parece que notarás que hice una división, discípulos y creyentes, que no es lo mismo. Todos creen en Dios, todos creen en Cristo. Bueno, hay una pequeña diferencia que voy a definir más adelante. ¿Okay? Ya que estamos ahí, Mateo, retrocedamos un poquito al capítulo 4, el último versículo, verso 25, dice: y le siguió mucha gente de Galilea,
de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué pasaba con Jesús? Le estaba siguiendo mucha gente. El capítulo 5 dice: Jesús, viendo la multitud, toda aquella gente que le seguía, subió al monte. De ahí el nombre del Sermón del Monte, porque Jesús subió a una montaña, a una ladera, ¿ok? Y sentándose, dice la Escritura, vinieron a él ¿quiénes? ¿Qué están leyendo? ¿Quiénes? Vinieron sus discípulos, ¿ok? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y viene ya la disertación, el desarrollo del Sermón del Monte. Ahora, no fue que en exclusiva los discípulos únicamente estuvieran en una ceremonia especial. Pasa que al ver a la multitud, Jesús sube a una ladera, a un alto, para poder mirarlos a todos, de la manera que estoy yo ahora, por ejemplo. Y la gente le acompañó, toda la gente que le seguía, le siguió a Jesús hacia esa montaña. Se sentaron alrededor. Pero particularmente fueron los discípulos que vinieron a él, se sentaron junto a Jesús. Y dice la Escritura en este verso que acabamos de leer, y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes? Principalmente a los discípulos. Todos los que seguían estaban creyendo en él, querían escuchar de él, querían aprender sus enseñanzas, pero particularmente él dirigió y abrió su boca para enseñar a los discípulos. Bien, ahora, hago una siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos sintetizar en una frase el Sermón del Monte? Y es de la siguiente manera: ¿cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, lleno de amor y gracia y llena de sabiduría y discernimiento? Esa sería una frase para sintetizar todo lo que es el Sermón del Monte, que comprende 3 capítulos. Y ahora, este Sermón del Monte, que son 3 capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, ¿cómo está compuesta el Sermón del Monte? En síntesis, tiene 3 partes, y vamos a ver. Empieza con una introducción, que es Mateo 5 y el versículo 3. Recuerden, empieza, y es conocidísimo. Bienaventurados, bienaventurados. Vamos un momento ahí, el primer versículo, 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y ahí empieza el discurso del Señor. Y prosigue esta introducción hasta el versículo 16. Luego viene un cuerpo central del discurso que arranca en el capítulo 5, verso 17 y se extiende hasta Mateo 7, verso 12, donde Jesús enseña lo que significa cuando Él llama a sus seguidores a vivir en rectitud. Él explica detalladamente cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es la intención de ser un seguidor, de ser un discípulo de Jesús. Y Él lo explica, lo especifica claramente en esta disertación, ya en el cuerpo mismo del mensaje. Esto va más o menos dando una idea de cuando antiguamente, no tan antiguamente, nos enseñaban a escribir las cartas en papel. ¿Se acuerdan? Creo que muchos nos acordamos todavía, ¿no? Se ponía un texto encabezado, la fecha, saludo, queridita prima, queridita mamá, etcétera, un saludo de presentación de entrada, yo estoy bien, etcétera, etcétera. Después veníamos a desarrollar el cuerpo de la carta, después escribíamos un final, una despedida, luego firma, la fecha se ponía al final, me parece, no, pero la firma, luego un sobre, ir al correo, estampilla, mandar la carta y esperar un mes la respuesta. Así es, chicos, bueno, antes se escribía en papel. Ahora en un texto, en un segundo vienes y te desesperas porque no te responden a los 2 minutos. Pero antes era así, había que esperar mucho. Y esta es la idea del mensaje del Sermón del Monte. Va desarrollándose de esa manera. Finalmente, el cierre o la conclusión de este sermón arranca en el capítulo 7, verso 13, que es lo que acabamos de leer y que está ahí arriba. Donde Jesús hace un llamado a las personas a tomar una decisión sobre cómo ellos van a responder a esta enseñanza y a este llamado específico que hace Jesús. Reitero, y voy a reiterar, llamado principalmente a los discípulos. Luego, como dije, voy a desarrollar un poquito cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente. Bueno, leemos nuevamente 7, verso 13 y verso 14. Entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, el Señor Jesucristo aquí, aparentemente, de acuerdo a los estudiosos, parece aludir figurativamente a la distinción entre los caminos públicos y privados que habían en aquel tiempo, mencionado por algunos abogados o expertos en la ley judía. Se permitía que los caminos públicos tuvieran 16 codos de ancho. Esto es más o menos un aproximado de entre 7 y 7,5 metros de ancho. Un camino bien preparado, bien pavimentado, bien liso, donde todo el mundo podía transitar libremente. Eran caminos públicos. Y los caminos privados, que eran caminos que necesitabas autorización para accesar, eran caminos muy angostos, muy estrechos, de aproximadamente 4 codos de ancho. Esto es un equivalente a 1,80 m, 2 metros de ancho. Angostísimo. Imaginemos, 7,5 metros, casi 8, creo que es todo esto. Aquí habrá 10, más o menos, 8. Bueno, imagínate un camino así por toda la ciudad. Obviamente, si nos paramos uno al lado del otro, sobra espacio y caminamos todos juntos. Es un camino amplio. Pero un camino angosto de 1,5 metros, apenas entraremos dos juntos y con esfuerzo. Si somos gorditos, hay que hacer más esfuerzo. Broma. Ahora, ¿qué implica la puerta estrecha? Vamos desarrollando ahora sí específicamente el cuerpo de este texto introductorio del cierre o conclusión del mensaje del Señor Jesucristo. La puerta estrecha viene del griego estenos, que da a entender que es una puerta muy estrecha o muy angosta, a consecuencia de tener en la entrada, en el acceso, muchos obstáculos, muchas cosas que estorban, y para accesar tienes que hacer un poquito de fuerza para entrar. Es como un portón viejo con bisagras oxidadas, que detrás le han puesto bultos, maletas, piedras o lo que fuere, lo empujas, no puedes accesar y tienes que hacer un esfuerzo para entrar. Quizás te tuerces, te tiras, así como hacen a veces los gatos para pasar por un hueco imposible. Bueno, similar. Esa es la idea de la puerta estrecha. Algo muy ajustado, que para accesar hay que desarrollar cierto esfuerzo, cierta insistencia. Bien, por otra parte, la puerta ancha, del griego platus, da la idea de un lugar totalmente plano y bastante amplio, que no tiene bisagras oxidadas, que la puerta está abierta de par en par, que simplemente tú te acercas y transitas. Muy iluminado, bastante plano, bastante llano, sin obstáculos, sin dificultades, simplemente te dejas llevar, porque está muy lindo decorado y todo, etc. Y una última parte que menciona el verso 13 dice: y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esta palabra, perdición, apóleia, también del griego, da la idea de ruina o pérdida espiritual. Ruina o pérdida espiritual, también física. Y algunos sinónimos de esta palabra perdición son condenación, destrucción, muerte. Que bíblicamente estas palabras, condenación, destrucción, muerte, están muy ligadas a aquellas personas que no siguen a Dios y terminan ¿dónde? En el infierno. Bueno, terminan en el infierno. Y esa es la idea de la palabra perdición en el versículo anterior que mencionábamos, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, dice, muchos son los que entran por ella. Bueno, entonces, habíamos dicho que el Señor Jesucristo inicia el cierre de este sermón en el versículo 13, y él exhorta a sus discípulos principalmente, obviamente toda la gente está escuchando, la exhortación viene para ellos también, a tomar una decisión. ¿Cuál es el camino que han de tomar? Ahora, lo interesante de esto, que el verso 13 inicia con esta palabra, con este verbo, entrad. El verbo está en tiempo presente y está en imperativo, ¿no? En el modal imperativo del verbo, de la gramática. ¿Qué es lo que implica? Esto tiene un llamado directo,
Una expresión del verbo en modo imperativo, entrar por la puerta estrecha. Esto implica también la urgencia del llamado. No está dando una sugerencia a Jesús. El imperativo tiene la fuerza o la intención de dar una orden. Entra por la puerta estrecha. Entra. O sea, es un mandato. No es una sugerencia. No es una opción. No es cuando vamos a la placita y tenemos ahí los carritos que venden dulces y nos dan a escoger cuál quieres. Dulce de leche, empanadas, facturitas, y escoges libremente y uno elige lo que se le antoja en el momento. Lo que el Señor Jesús está diciendo acá es: entre por la puerta estrecha. Es una orden, es un mandato, es un imperativo lo que está diciendo. ¿Se va entendiendo la idea? No es una sugerencia, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué el imperativo de la urgencia? Dicho sea de paso. Porque venimos repitiendo exactamente lo mismo, la sociedad actual, venimos repitiendo exactamente lo mismo que ocurría en tiempos antiguos. Jesús conociendo, siendo omnipresente, conociendo pasado, presente y futuro, sabía que en todas las edades, en todas las épocas, lo que acontecía en aquel tiempo se iba a estar repitiendo en el acontecer de las edades, de las épocas. Y aquello que se parecía en el primer siglo también se parece el día de hoy. Tristemente, las cosas no han cambiado. Si me acompañan un momento, por favor, vamos a amplificar esto. Ahí mismo, Mateo 24. Avanzamos unos cuantos capítulos. Mateo 24, vamos a ver. En el verso 37, vamos a leer desde ahí. Nos dice la Escritura. Mateo 24, 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es curioso, Jesús en su época, unos 2000 años atrás, él está narrando la comparativa de su tiempo hacia los días de Noé. Que lo que acontecía en aquel momento era como lo que acontecía en los tiempos de Noé. ¿Por qué Noé tuvo que hacer el arca y preparar el arca? Porque Dios había notado que la humanidad estaba totalmente perdida, y dice la Escritura también que él se arrepintió en su corazón de lo que había creado. Le dolió, que a veces explicamos eso, ¿no? Que le dolió. Y decidió, la historia conocida, construir el arca, sube un par de animales de cada especie y chao, la historia lo conocemos, no vamos a entender en eso. Y curiosamente, 2000 años atrás, Jesús está narrando el acontecer de la sociedad, y 2000 años adelante, nosotros estamos viviendo los mismos acontecimientos. Casándose, dándose casamiento, comen, beben. La pregunta es, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó entonces en los tiempos de Noé? Y vio Jehová, no le voy a pedir que lo busquen, lo leo directamente acá. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Bueno, la maldad de los hombres era exageradamente, ¿no? Era exagerada, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y la gente se había perdido, la gente se había olvidado de Dios, la gente vivía como bien le parecía. Leo una paráfrasis de este mismo versículo de Génesis 6:5, dice, para entenderlo mejor, dice: Dios vio la maldad humana, Dios vio que la maldad humana estaba fuera de control. La gente pensaba maldad, imaginaba maldad. Maldad, maldad y maldad. Maldad desde la mañana, maldad hasta la noche. Maldad desde que amanecía
maldad hasta que anochecía. Era perversión total. Era un corazón totalmente apagado, totalmente torcido, totalmente endurecido. La gente no quería saber nada de Dios. Y es más, muchas generaciones de aquel tiempo, al no saber nada de Dios, ni siquiera entendían quién era Dios, porque no había quien les enseñara, como ocurre en nuestros tiempos. Hay mucha gente que efectivamente no conoce quién es Dios, no sabe, curiosamente. Es difícil entender en nuestra sociedad que se enseña cursos de religión en las escuelas y que hay iglesias por todas partes, pero hay zonas en el planeta donde está prohibido hablar de Dios, donde se persigue a quien predique el evangelio de salvación. No vamos a entrar en muchos detalles sobre eso. Ahora, lo curioso de esto, yendo a ver, estábamos en Mateo 24. Vamos a analizar un poquito esto. Habíamos dicho 37. Mateo 24, 38 dice esto: porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Yo te hago la pregunta: ¿es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es malo casarse o darse en casamiento? Entonces, ¿cuál es el problema con este versículo? ¿Cuál es el drama? ¿Era pecado en aquel tiempo? ¿De qué se trata? Lo malo del asunto no está en las acciones en sí. No es malo comer. Imagínate que venga una ley y nos prohíban el asado. ¡Qué drama! ¿No? Lo malo del asunto no está en las acciones en sí, son parte de la vida cotidiana. Lo malo es que Dios no era el centro, no era parte de la ecuación en la vida diaria de la gente. Te explico un poquito. Comían desenfrenadamente. Bueno, ahí viene lo malo, comer desenfrenado. Se le llama en algunos lugares pecado de la gula, ¿no? Comer en exceso, abusar de la comida. Aparte que está mal, las consecuencias para tu propia existencia física, para tu cuerpo, que enfermas o lo que fuera. Beber. Bebían hasta embriagarse, hasta perder la razón, y consecuencia de ello, por arrastre, también se sumaban pecados de índole carnal, consecuencias de la embriaguez, de la borrachera. Bueno, entonces ahí sí, está mal beber, es pecado, ¿qué decís vos? Aleluya. Casarse y dándose en casamiento. Y esto es lo curioso. ¿Quién no ha disfrutado de una boda cuando ha sido invitado? A los novios, la novia de blanco, el hombre viene al traje, la comidita, la ceremonia y todo lo lindo de un matrimonio, ¿cierto? Pero ¿cuál es lo malo del matrimonio? Entonces, de acuerdo al texto. El vocablo hebreo gameo, que es como se traduce casarse, parece indicar o insinuar que eran uniones libres e incluía lo que es la sodomía. Que conocemos la palabra sodomita, creo que entendemos a qué se refiere. Bueno, ese era el problema de los casamientos de aquella época, que no difiere mucho del día de hoy, ¿verdad? Tú eres un constructo social, se dice ahora por ahí, actúa como te sientes. Si te sientes mariposita, eres una mariposa y yo te respeto. O si te sientes perro, yo te respeto. Y hay toda esa clase de cosas. No hablo mucho por qué razón. Miedo no. Simplemente porque en la red lastimosamente tenemos algoritmos que cazan palabras y si intentan palabras específicas censuran los videos. Nada más por eso. Pero se va entendiendo la idea, ¿cierto? Los constructos sociales de hoy en día. La famosa apología del arco iris, que está intentando hacer creer a la gente que no necesitas específicamente ser hombre masculino o mujer femenina, que en medio puedes incluir todos los grises que quieras y hacer con tu vida lo que se te pegue la gana. Como en los tiempos de Noé se casaban, se trabajaban en casamiento, sodomía. Ese es el problema. Entonces, hay un problema en comer, hay un problema en beber, hay un problema en casarse. ¿Cómo se hace? Ese es el problema.
¿Qué es lo que se incluye dentro del parámetro? Ese es el problema. Y obviamente, como Dios no está en la ecuación, obviamente el ser humano hace siempre lo malo, lo negativo, lo que no está permitido dentro del parámetro que Dios estableció en la palabra. Comer no es malo, pero el desenfreno de la comida sí se vuelve un pecado, una maldad. Beber no es malo, pero el desenfreno en la bebida, hasta la embriaguez, hacer locuras, hay gente que pierde mal la razón cuando bebe. Habrán visto ustedes, conocerán casos, ¿no? Es una persona intachable, correctita, buen vecino, saluda a todos, hola vecinito, una vez que le echan, se vuelve el demonio mismo. No cree en nadie, quema todo, rompe todo, incendia todo. Y bueno, me mantengo en un amplio más. Ahora, volvemos nuevamente a Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, 7:13, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha implica decisión, firmeza, determinación para cruzar por medio de los obstáculos que se presentan. Estaban, cuando expliqué hace un rato, una puerta con ciertas trabas, con ciertos obstáculos para pasar. La puerta ancha no demanda mayor esfuerzo, pues es de fácil acceso y está abierta de par en par, como dijimos. Simplemente caminas y te dejas llevar, punto. No requiere mucha más diligencia. Ahora, el camino angosto, el que lleva a la vida, implica marchar pacíficamente contra el sistema establecido, con entereza, con firmeza, con integridad, con mansedumbre, pero con determinación a proseguir la meta hasta el final. Es el llamado de Dios, es la intención de Dios, que nosotros nos mantengamos firmes en el camino que Él nos marca. ¿Cuál es el camino que Él nos marca? Bueno, ahí tendríamos que ampliar todo, Mateo 5, todo Mateo 6, conocemos mucho del Sermón del Monte, simplemente en casa hacemos un repaso para poder entender cuál es el parámetro que Jesucristo nos marcó para nosotros caminar ese camino estrecho. ¿Por qué es camino estrecho? Porque aunque se lee bonito Mateo 5, las bienaventuranzas, aunque se lee bonito Mateo 6, no es fácil de ejecutar, no es fácil de desarrollar. Ama a tus enemigos. ¿En serio amamos a nuestros enemigos? A veces no me entiendo con mi propio hermano en la iglesia y ya estoy distanciado. ¿Qué será de tratar a un enemigo? Es la pregunta. O sea, en el papel suena lindo. Vamos a la acción, a la ejecución, al desarrollo. ¿Lo podemos sostener? Es por eso que se hace un camino angosto. Es por eso que accesar por esa puerta se hace a veces difícil. Es por eso que Jesús, cuando sube al monte y tiene gran cantidad de gente, Él se centra en enseñarle a sus discípulos, a sus cercanos, a los que Él está preparando. Y lo prepara con una intención. Primero, que ellos vivan este estilo de vida al cual Él está llamando e invitando, y sobre todo para que ellos sean el modelo y el ejemplo para los que van a ir sumándose detrás. No como seguidores del montón, sino como los discípulos, los pocos. Esa es la diferencia, por ejemplo, cuando vas entendiendo el camino ancho, el camino espacioso, se entra en manada, perdón la expresión, pero el camino angosto es más selectivo. Y habíamos dicho que, de acuerdo a la ley judía, son caminos estrechos y son privados, que había que pedir permiso para accesar, incluso. O sea, no es que simplemente me paro en el camino angosto, bueno, me pongo de costadito y voy avanzando, no, había que pedir permiso. Y hay una intención en todo esto. El camino espacioso solo te exige que sigas caminando ciegamente sin pensar en el final. Y ese final es de muerte, perdición y destrucción, como habíamos dicho. El camino angosto inicia muy difícil y es dificultoso de transitar, pero conforme te adaptas se hace más llevadero. Por ejemplo, doy un ejemplo sencillo de la experiencia personal. En algún momento habré comentado yo que soy fan de la bicicleta, hago ciclismo, me gusta andar en bicicleta,
hago rutas largas. Pero al principio, cuando yo arranqué a hacer bicicleta, el primer día de valiente que me mandé a hacer bicicleta, unos 70 kilómetros, cuando volví a casa, volví destruido. Al día siguiente no podía levantarme porque no sentía las piernas. Estaba tan agotado muscularmente, que no podía levantarme, no podía sostenerme, me maltraté mal. Pero una vez que empecé a darle, una vez, otra vez y otra vez, podía sostener los mismos kilometrajes y volví a casa, sí agotado, pero enterito, muscularmente ya adaptado. El camino angosto implica ese día. Al principio te va a ser difícil, pero el punto no es que abandones a la primera. El punto es que te adaptes, porque el tema de todo esto es que Jesús, el Señor Jesús, está acompañando. El Señor Jesús está sosteniendo. Él es el que te guía. Él te dice, acá no pises, por acá sí. Te va marcando el camino. Conocemos ese poemita muy famoso, muy brillado, ¿no? Yo iba caminando y solamente vi una huella, Señor, y tú no me cargaste. Conocemos la historia, ¿no? Y el Señor Jesús que se pone, no, las huellas no eran tuyas, eran mías que yo te cargaba. Es la idea. El Señor va con nosotros. ¿Se va entendiendo? No estamos solos. Aunque no experimentemos la sensación de tener a Jesús cerca, no es una cuestión emocional, es una cuestión de fe. Aunque no sienta nada, aunque parezca que no hay nadie, Jesús va conmigo. Él se compromete, Él simplemente no es de aquellos líderes que dan la orden, anda por aquí y arréglate solo. No. Él se enfunda con nosotros y camina. Él se monta en la bicicleta con nosotros y le da de largo también. Porque Él conoce el camino y sobre todo conoce el final. Es la idea. Entonces Él va con nosotros, Él nos acompaña. Bien. El camino espacioso te mantiene distraído con toda la oferta que el mundo te ofrece, como caminando de espaldas en un mercado persa. Conocemos las ferias, te ofrecen de todo, te entretienen, ¿no? Porque cada vez que vas a una feria, si han ido a una feria seguro, ves cositas y adornitos y ropita y cosas curiosas, y tú que estabas de paso, terminaste dando vueltas ahí 2, 3, 4 horas, y se te fue el tiempo. Pero te entretuviste con tantas cositas graciosas que se ven, cosas curiosas de la feria, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Entonces, esa es la idea del camino espacioso. Te pinta un montón de espejitos de colores para que camines distraído, para que no mires hacia adelante cuál es el final. Destrucción, muerte, etcétera, etcétera. Sintetizamos ese trato con una sola palabra: infierno. Entonces, si vemos un poquito más adelante, no sé qué tanto sale acá. Bueno, si estamos en el capítulo 7 ahí, versos 13 y 14, el Señor va determinando dos caminos. Lo curioso que hay que entender esto, que esos dos caminos van en paralelo. Va el camino angosto y va el camino espacioso. Van en paralelo. El camino angosto, una descripción muy curiosa que encontré, que da la idea de, imaginemos un embudo, ¿no? El camino espacioso es un embudo invertido, la boca ancha y se va acostando hacia abajo. Y el camino angosto da esa idea. El camino espacioso da esa idea. Entras cómodamente, pero conforme vas avanzando, distraído con la lucecita de colores, ese camino se va angostando. Y la vida se te va haciendo difícil, la vida se te va haciendo complicada. Después nos estamos preguntando, ¿pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Bueno, elegimos el camino libre. Por otra parte, imagínate el embudo puesto de la manera correcta, empieza muy angosto, ¿no? Es difícil el camino angosto, pero va amplificándose. ¿Por qué? Dijimos, Jesús va caminando con nosotros y nos va haciendo el camino más, no cómodo, sino más llevadero. La idea, no trato de insinuar una especie de resignación porque, bueno, pues es lo que me tocó vivir, voy a sufrir, voy a, qué sé yo, vivir por aquí o por allá, me resignaré. No es la idea, sino la intención de la enseñanza de Jesús es que no importa lo que ocurra en tu caminar, tú te mantengas firme, constante, que no abandones.
El camino del cristiano, el camino del discípulo es mantenerse firme y sólido mientras transita esta vida, independientemente de lo que acontezca. La intención de un discípulo es que está comprometido. Ahora, este capítulo 7, que es el cierre del discurso de Jesús, va dando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si avanzamos un poquito, después de la puerta estrecha, encontramos otro título. Por sus frutos los conoceréis. Escucha esto. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Es curioso que en el cierre Jesús empieza a dar una serie de advertencias para que tengamos cuidado. El cierre concluye con llamado de atención, con advertencia, con estate despierto, porque el camino no va a ser fácil. Si eres discípulo, te comprometes. Y si te comprometes, te mantienes. Y si te mantienes, verás la recompensa. ¿Está? Escuché, este no es un razonamiento mío, escuché a un predicador que dio una síntesis muy interesante para definir, cuando hemos leído este verso 15, guardado de los falsos profetas. Y él explicaba esto: cómo darse cuenta quién es un falso profeta y quién es un verdadero profeta, un siervo de Dios comprometido. Decía, el falso profeta, a ver si me voy acordando bien, el falso profeta siempre te va a hablar de ti y de la tierra. Y daba el ejemplo, ¿no? Te va a decir, Dios va a cumplir tus sueños. Dios te va a bendecir con la prosperidad. Dios te va a dar familia abundante. Dios te va a dar la casa que estás deseando. Y siempre es cumplirte promesas, cumplirte los deseos personales, ¿no? Cumplir tus sueños. Hoy en día muchos en las redes sociales corre constantemente este mensajito: Dios cumplirá tu sueño, Dios cumplirá tu sueño. No sé qué estás soñando, pero la Biblia no nos enseña eso. Entonces, el falso profeta te habla de ti y de la tierra. O sea, tus sueños que se cumplirán aquí, ahora, mientras estás viviendo en esta tierra. La experiencia de las Escrituras, cuando uno se profundiza en el tema, se va dando cuenta que las promesas y el plan excelente de Dios es para un futuro próximo, no es para aquí y no es para ahora. Entonces, cada vez que escuches a alguien que te promete bondades, que te dice que se cumplirán tus sueños, que te dice que vas a vivir de la mejor manera, que nunca te vas a enfermar, etc., falso profeta. ¿Y cómo identificar al verdadero profeta? El verdadero profeta te va a hablar de tu pecado y de tu eternidad, poniendo advertencia. Y acá tenemos al Señor Jesucristo como el verdadero profeta, poniendo advertencias para aquel que abrazó el discipulado. ¿Se entiende la idea? Ese es el propósito, esa es la intención, esa es la cuestión de todo el asunto. Ahora, si seguimos avanzando, Mateo mismo 7, el verso 21, ponga atención a esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, el mismo Señor Jesús hablando, no ha terminado el sermón del monte: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora también hago la pregunta, similar a lo de comer, beber, casarse. ¿Qué de malo hay en profetizar? ¿Qué de malo hay en echar demonios? ¿Qué de malo hay en hacer milagros? ¿Cuál es el punto? Y el Señor Jesús responde: yo nunca los conocí. Yo sintetizo tomando la frase de un predicador muy famoso que está en YouTube, Ariel Jordan, creo que se llama,
que dijo esta frase que a mí me impactó mucho. No importa cuánto conoces de Dios, lo más importante es saber si Dios te conoce. Porque si Dios no te conoce, por más que hagas milagros, por más que resucites muertos, no pasa nada. Recordemos en el antiguo tiempo, Faraón, la historia de Moisés, tiró la vara y se convirtió en... ¿Y qué pasó con los magos de Faraón? Hicieron exactamente lo mismo. Ahora, tiene que ser un milagro, tirar una vara de madera seca y que se convierta en una serpiente. Pero los otros, que no temían a Dios, también tiraron su vara y se convirtió en serpiente. ¿Cuál es la diferencia? Uno era mandado por Dios y los otros eran imitación de Satanás. Que Satanás es imitador. Entonces, ¿dónde está el problema de los milagros? Es hacia dónde estamos apuntando y en quién estamos confiando. Al igual como me has hablado, beber tiene sus límites, comer tiene sus límites, en qué contexto lo hacemos, cuál es la intención, casarse tiene sus límites, cuál es la forma. Hemos visto una diferencia y eso nos permite analizar mejor la situación. En esta condición también. No es lo que hagas para Dios, primeramente asegúrate de que es Dios quien te conoce. Es Dios quien te conoce. Si esto no está ocurriendo, lo más extraordinario que puedas hacer no sirve de nada. No vale de nada. Puedo ser el mejor predicador de la tierra, pero si Dios no me conoce, solamente soy un orador, nada más. Uno que sabe exponer bien porque aprendió que siguió reglas de oratoria o lo que fuere, aprendió un buen léxico o lo que fuere, pero Dios no me conoce. Entonces, ¿de qué sirve? De nada sirve que yo sea puntual los martes en los cursos y los jueves a la oración y los domingos a la iglesia y haga una excelente sonrisa en la puerta. Si Dios no me conoce, no sirve de nada. No sirve de nada. Asegurémonos que nuestras obras, nuestro accionar, nuestras buenas intenciones no estén empañando nuestros ojos y no estemos dándonos cuenta de que si Dios me conoce o no me conoce. Repito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La voluntad de Dios es importante. Ahora, esto es curioso porque Dios pone mucho énfasis en la letra chica. Y a mí me llama mucho la atención eso. Él pone atención en los detalles. Él siempre marca una diferencia, camino angosto, camino espacioso, y marca dos vertientes muy exactas. La intención de Dios aquí es que aprendamos a ver la diferencia claramente. Él nos ha facilitado el camino. Y esa es la idea del plan de Dios, que podamos discernir, que podamos darnos cuenta. Había mencionado cuál es la diferencia entre discípulo y creyente, que no es lo mismo. Bueno, creyente es aquel que simpatiza con el cristianismo, que viene a la iglesia y se conoce el ritual cristiano, pero el resto de la semana guarda el cristianismo en casa. Un discípulo es aquel que se compromete con Dios y vive su cristianismo 24 horas y no se avergüenza del Evangelio y lo demuestra y lo vive y se esfuerza por transitar el camino angosto. Un creyente es un simpatizante, un discípulo es un comprometido. Tomemos la alegoría del fútbol. Unos son los que juegan en la cancha, los que sudan la camiseta, y otros son los que están en la tribuna arengando. Arengar arriba es bonito, ¿cierto? Pero lo curioso, y esto lo que llama la atención, que siempre los que están arriba en la tribuna son los mejores directores técnicos. Siempre están diciendo, pero ve por acá, ve por allá, pateaba hacia sí, yo la pateaba hacia. De arriba sí es bonito arengar. Ahora, el que está arengando desde la tribuna
Una vez que sale de la cancha, continúa con su vida, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Ya el fútbol no es el centro de su vida, son sus propias aficiones personales. El creyente es lo que hace, está metido en la iglesia un par de horas, pero una vez que sale, continúa con su vida porque tiene sus asuntos particulares. El discípulo es como el jugador que está en la cancha, que lo único que sabe hacer es jugar, y una vez que sale de la cancha, sigue entrenando, sigue jugando, sigue perfeccionándose, porque su vida es el fútbol. El discípulo está en la iglesia 2 horas, un domingo, pero el resto de la semana está con Dios, permanentemente, porque su vida es Dios, porque sus intereses personales no van a opacar su relación con Dios. Esa es la idea, esa es la intención. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Se va captando? Hay una diferencia, y Dios lo que está llamando es al discípulo a que se comprometa más, a que no se desanime, a que no desmaye. Que reflexionemos en esta mañana cuál es nuestro compromiso. ¿Soy un discípulo? ¿Soy un creyente? ¿Cuál es mi postura? Es bueno reflexionar. Cierro con esta reflexión. Bueno, estamos en Mateo, la última vez, por favor, Mateo 7, 13, 14. Vamos a analizar esto. Vi una película que se llama, a ver si recuerdo el título, Fran versus Dios. Ese es el título de la película. En síntesis, lo que refería a la película es que un tipo llamado Fran le aconteció una desgracia y un huracán destruyó su casa. Y al destruir su casa, también acabó con su mascota favorita, con su perrito. Entonces él decide, ¿quién es el responsable de esto? ¿Quién me paga por mi casa? ¿Quién responde por mi perrito? Y él lo que hizo es, muy inteligentemente, hacerle un juicio a Dios. Hacerle un juicio a Dios. Ahora, ¿pero cómo le hago llegar la notificación a Dios? Si Dios supuestamente es etéreo, está en los cielos, ¿cómo le hago llegar el documento que lo cita a un careo en la justicia? Entonces, él tuvo que contratar a un experto, un especialista, para hacer llegar la notificación. Y empezó a tratar con todos aquellos líderes religiosos que se comprometían, judíos, evangélicos, musulmanes, etc. Entonces, él empieza a hacer las notificaciones, pero, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la película, la intención es que si la persona que está siendo notificada, no recibe la notificación con su propia mano y la ve, puede justificarse de que a mí no me notificaron y yo no sé nada de esto, y puede excusarse con el juez para no ir al juicio. Y entonces, lo curioso de la película es que el notificador, por ejemplo, se metía a una fiesta judía, un bar mitzvah, por ejemplo, se ponía su kippah, se ponía su trajecito así de judío, y empezaba a danzar con todos. Era el notificador, no era judío, pero empezaba a danzar con todos y se iba acercando ¿cómo se llama el líder judío? Al rabino, y se iba, lo abrazaba y empezaba a analizar de una vez, ¿y el rabino fulano? Sí. Y le soltaba la carga en las manos, la carta en las manos. Usted ha sido notificado. Y ¡fum! Zafaba. Y acababa, y había cumplido la parte suya. Después se iba a una tribu india, al sacerdote, qué sé yo, lo que fuere, y hacía lo mismo, se disfrutaba con sus plumas y lanzaba y una vez que se acercaba al líder, le ponía la carta en las manos y decía, usted ha sido notificado. Ahora, en síntesis era eso la película. ¿Qué es lo que tiene que ver? Usted lea conmigo Mateo 7:13, en voz alta y fuerte, por favor. Entraba por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Siguiente versículo. Bueno, iglesia, usted acaba de ser notificado.
para responder. ¿Qué camino has elegido? Depende de ti. Acabas de leer tu notificación. No tienes excusa. No hay pretexto. ¿Ok? Ahora, diga conmigo en voz alta y fuerte. Ha sido notificado. Ha sido notificado. A la voz de tres. 1, 2, 3. Ha sido notificado. Para los amigos que están viendo la transmisión, el Señor les está llamando a comprometerse con Dios. Quizás eres un cristiano que estás conformado y te has acostumbrado solamente a ver una transmisión de YouTube o del Facebook. Dios te está llamando a comprometerte. El compromiso con Dios es con la iglesia. Que seas parte del cuerpo de Cristo. Si te abandonaste del camino, vuelve al Señor. Acércate a Él. Comprométete con Él. No te satisfagas con ser solamente creyente. Involúcrate y sé un discípulo. Y si nunca escuchaste de Dios, es la primera vez que escuchas un mensaje cristiano, arrepiente, vuelve al Señor de todo corazón y síguelo. Te aseguro que no te vas a arrepentir de esta decisión. Por lo tanto, esfuérzate. Si quieres informarte más, comunícate con nosotros en nuestras redes, por mensaje privado, y te estaremos atendiendo. Iglesia, puesto de pie, por favor. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Espero que el mensaje haya sido claro. Y que se haya entendido. Dios realmente nos ama. Nos ama tanto que no quiere que vivamos engañados y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está interesado en nuestra vida. Dios está interesado en llevarnos a un buen término. Que aún cuando es un camino angosto, Él está con nosotros y Él nos va a sostener. No abandonemos. Por eso lo importante de estar en comunión. Por eso lo importante de estar juntos. La intención de Dios es que entre nosotros nos ayudemos. No puede ser posible que haya un cristiano y que viva aislado, que viva separado del cuerpo de Cristo. Tenemos que caminar juntos. ¿Es difícil? Sí. Es difícil, sí. Recordemos el arca, brevemente, cuando el Señor le dedica a Moisés a hacer el arca, y él construyó el arca y le dice, sube, cerró la puerta, pasaron 7 días donde no llovía nada. Imagínate los de adentro, Noé, con todos los muchachos, y no llueve el primer día, no llueve el segundo día, no llueve el tercer día. Y empezaron a preocuparse, empezaron a decir, uy, qué vergüenza, ya nos encerramos y afuera la gente está divirtiéndose. Y adentro la posición de ellos era el olor de los animales, el olor de estiércol, trabajar duro para limpiar y mantener, y era un espacio estrecho, y encima encerrado. No era fácil, pero sabe que había una promesa de que ellos únicamente se salvarían. El Señor lo prometió. Y si nosotros estamos en un arca pequeña y estamos con los roces, con las situaciones, y a veces no nos entendemos y a veces chocamos entre nosotros, el plan es que miremos más adelante, que Dios tiene promesa. Que Dios tiene promesa. Amén. Y que al final es hermoso. Amén. Cielo nuevo, tierra nueva. Como pasó en el antiguo tiempo, pasará también ahora. Amén. ¿Confiamos en eso? Amén. Que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. La gloria sea para ti, la honra y la alabanza. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por ser nuestro Dios y nuestro Señor. Bendice nuestra vida y ayúdanos, Señor, a tomar la decisión y el compromiso de ser discípulos y caminar contigo. A los que están viendo la transmisión, ayúdanos, Señor, que tomen la decisión de ser discípulos y que caminen contigo, Señor. Fortalécelos y guíalos. Dale gracia y entendimiento para que puedan entender tus caminos. Bendito Dios, gracias. Tan maravillosa es tu palabra y ha sido para nosotros de mucha bendición. Y en el nombre de Jesús agradecemos tu misericordia para con nosotros. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Tomen asiento un ratito porque todavía no termino. Yo sé que están apurados, se quieren ir. Veo cada gesto, señas y de todo, pero esperen que yo le voy a sintetizar lo que dijo Jorge, por la duda. Que no lo dijo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Habló Jorge de la puerta estrecha, la puerta ancha y el camino ancho
por donde entran todos, dice. Pero el otro de la puerta estrecha dice poco la haya. Y cuando Jorge leía esto, yo pensaba en todos juntos avanzando, van para donde va el mundo, dice. Todos van para allá, vamos todos para allá. No sé para dónde vamos, pero vamos todos para allá, porque todos van para allá. Y a veces tenemos esa actitud de seguir para donde va el mundo. Y se supone que somos cristianos. Y a veces queremos diferenciarnos para que no crean que somos. Y entonces vamos para donde va el mundo, vamos por la puerta ancha, por el camino ancho. Pero Dios nos está llamando justamente a comprometernos como seguidores de Cristo, como discípulos, para poder manifestar al mundo. Si no, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Dónde va a ver el mundo? ¿Para qué vamos a predicar si no hay una diferencia entre nosotros? Hablo del camino ancho y el camino angosto, de la puerta ancha y la puerta angosta, y que la sintetiza Dios en su palabra, en Deuteronomio, capítulo 30, dice, en el capítulo 30, versículo 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que anden en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Jorge nos hizo decir que estábamos notificados. Bueno, Dios dice, llama a los cielos y a la tierra por testigos. Y dice, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, cuando amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguieres a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Clarito, ¿no? Puse el bien y el mal, la vida y la muerte, pero aconseja, escoge la vida, o sea, escoge el bien. Que esto no sea solamente una prédica, que no sea solamente una palabra, sino, como dice al principio, atento nuestro corazón, nuestros oídos, para atesorar justamente en nuestro corazón la palabra y para ponerla por obra. Amén. Para seguir al Dios Todopoderoso, a Jesús, el único Señor y Salvador. Amén. Que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Dios te bendiga, querida iglesia. Gracias, Jorge, por la palabra. Gracias a Dios porque siempre tiene palabra, yo siempre digo, tiene palabra de aliento, y a veces uno dice, no, pero la palabra es fuerte. Un momento Jesús estaba hablando y los discípulos le dijeron, Señor, la gente se va porque es muy fuerte lo que le está diciendo. Y Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Porque a veces necesitamos que nos hable fuerte. Porque justamente para animarnos, para corregirnos, para alentarnos. Amén. Gloria a Dios por su palabra.